Los sensores dentro de un diagrama los representamos de esta manera. Un sensor se puede representar con esa simbología, generalmente un círculo, generalmente. ¿Ya? Un círculo en la parte superior, de la mitad hacia arriba, las letras que indican, ¿no?, la función del sensor, su función activa y la variable que mide. Algunas veces, cuando uno coloca una simbología así, ¿no?, la letra A que indica en la medición de alguna variable en particular, uno dice, pero bueno, ¿y qué variable, no? Entonces le coloca en la parte inferior derecha unas letras que también están normadas, ¿no?, que me dan a entender qué es eso que está analizándose. En este caso el pH. Ah, es un pHímetro, entonces. Así como hay analizador de pH, puede haber analizador de aire. En ese caso, la palabra que se coloca abajo es aire en inglés, ¿no? Si es un analizador de dióxido de carbono, se coloca CO2. Si es un analizador de densidad, densímetro, se le coloca las letras DEN. Y así, ojo que eso no es que, porque uno dice, ah, bueno, coloco algo que dé a entender qué cosa es. No, 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 eso ya está estandarizado. En la norma que el indicador ya aparece qué letras debe colocarse para qué cosas, ¿no? En el caso de la densidad es DEN, bueno, y con mayúsculas las tres. Hay para el agua, hay para el sulfuro de hidrógeno, hay para la humedad, hay una serie de cosas que se pueden medir. Pero ya está normado eso ya. Col significa color. H2O, fíjense que el 2 no está como su índice, no es porque lo he escrito mal, sino porque así está normado, H2O, no H sub 2O. RI, índice de refracción, UV, ultravioleta. Eso es porque usted colocó aquí no. Voy a analizar, es un sensor que analiza algo. ¿Qué cosa? Bueno, puede ser, ojo, esto es un ejemplo, hay más todavía, nos falta. Pero, ¿qué hubiese pasado si fuese F? Bueno, si fuese F, entonces usted está diciendo que es un sensor de flujo. Ya, muy bien, entonces, ¿pero qué es sensor de flujo? Porque hay muchos sensores de flujo. Entonces, cuando usted quiere hacer una especificación, aquí en la parte inferior derecha, puede colocar algo, información adicional. Para el caso de flujo, si coloca MAG, significa que es un sensor de flujo, un sensor magnético. Si es OP, es una placa de orificio. Si es TUR, es un sensor de turbina. US es ultrasonido. Y hay más. He puesto los más comunes. Ese siempre y cuando esta letra sea la F. Si fuese un sensor de nivel, pues L, entonces usted puede colocar acá abajo, por ejemplo, DI, que es un sensor de nivel de constante dieléctrica. DP, que es un sensor de nivel de diferencial de presión. LSR, sensor de nivel de láser. SON, sónico. O sea, puede especificar, o sea, puede poner más datos, más información en el diagrama. Si fuese P, presión, se puede especificar qué presión. Puede ser presión absoluta, puede ser presión promedio, presión manométrica o presión de vacío. Si fuese T, igual, es un sensor de temperatura. ¿Pero qué? Un sensor de temperatura bimetálico, infrarrojo, una termocupla, un termistor. Hay más, ¿eh? Solo he puesto algunos nada más. ¿Qué significa eso? Que a estos símbolos, en este caso círculos con las letras de lo que se esté midiendo, te puede agregar información adicional. Y esa información adicional va en la parte inferior derecha y son letras que ya previamente están establecidas. Sin embargo, también existe la opción de que usted, en vez de utilizar un círculo que es el estándar, ¿no?, con estas letras que indican qué cosa es y poner la información adicional, además de eso, existe también la posibilidad de que usted utilice un icono que ya esté estandarizado, un icono que ya represente algo muy particular. Por ejemplo, este es un sensor de pH, el que está acá, ¿no? Porque dice pH, un sensor de pH. Pero el sensor de pH también tiene un icono estandarizado, que es este. Esta figura significa sensor de pH. Obviamente no hay tantas figuras como opciones de colocar una letra aquí abajo, ¿no? Pero ciertos sensores, muchos de ellos ya tienen un icono en particular, que no es que usted se los inventa, eso también ya está normado, ¿no? Igual con los sensores de flujo, estos de aquí, estas placas de edificios, también tienen sus propios iconos, algunos de ellos. Muchas veces se utilizan los iconos ya específicos para un tipo de sensor, o lo que usualmente se hace es colocarle simplemente un círculo y se especifica que es un sensor y ya está. Un sensor que mide tal cosa. Sea que usted utilice la nomenclatura en círculos, o sea que utilice iconos específicos para un tipo de sensor, en este caso el pHímetro,
Muchas veces se le agrega a estas figuras los transmisores. Porque recuerden, el sensor tiene que enviar su data, tiene que enviar. Y para eso requiere un transmisor. Y el transmisor muchas veces viene incluido con el sensor, o sea, viene acoplado, un solo instrumento. Pero otras veces no. Otras veces se tiene que colocar un transmisor junto al sensor para que pueda este otro elemento permitir la transmisión de la información, porque tal vez va a viajar a un lugar más alejado. Entonces, estos transmisores también deben ser representados dentro del diagrama de tuberías e instrumentos. Y también se utilizan círculos para ellos. Por ejemplo, acá está este de aquí este es el sensor de pH. ¿Ah? Esto es como si fuese solamente, esto que está acá, es como si fuese solamente su electrodo. Recuerda, el sensor de pH tiene un electrodo, ¿no? Es como si fuera el electrodo nada más. Pero yo puedo agregarle esto. Al electrodo le puedo combinar junto con un transmisor indicador de pH. Es decir, un componente que transmite la señal unos 100 metros y que además en el lugar tenga un indicador, así como que está acá, ¿ve? Por aquí abajo debe estar el sensor y acá está el indicador, está visualizando el pH. Y además tiene un sistema de transmisión, solamente que transmite la data. Porque esto no está sensando, o acaso esto está metido entre el líquido. No, esto no lo metes dentro del líquido. Lo que hace colocar entre el líquido está por acá abajo, acá debe estar el sensor, sumergido en el líquido. ¿Ve? Esto no. Ese es el transmisor, indicador. Entonces, fíjese cómo al sensor le acoplamos a esto, indicando que tiene un transmisor indicador. Este transmisor puede estar incorporado en el sensor, es decir, que el sensor ya viene con su sistema de transmisión, viene junto, es un solo paquete. Entonces, cuando es así, se le coloca así de esta manera como están viendo ustedes acá. Dos círculos. Todo esto es uno solo. Este es un equipo, ya un transmisor incorporado. Vienen juntos, un solo paquete, igual que de acá. Entonces, cuando ya son dos elementos que más bien han sido acoplados, entonces la simbología correcta sería esta. Aquí el transmisor está acoplado al sensor. Pero cuando decimos acoplado, físicamente están juntos. O sea, no es porque han venido, no es porque de fábrica vienen juntos, sino porque han sido pues unidos, ¿no? Pero algunas veces las condiciones del entorno, del proceso, no permiten que estos transmisores, que pueden ser muy sensibles o muy delicados, estén muy cerca del proceso. Por ejemplo, imagínense ese tanque que está ahí. Vamos a suponer que ese tanque está saliendo, emitiendo vapores ácidos, qué sé yo. El sensor de pH vamos a suponer que sí, pues es lo suficientemente resistente como para poder soportar ese ambiente ácido, ¿no? Con vibración, con polvo, qué sé yo. Algunas veces lo que se hace más bien es unir al transmisor con el sensor, sí, pero no tienen que estar tan juntos, ¿no? O sea, el transmisor lo puedo colocar, no sé, unos 5 metros alejados de ese tanque, en una caseta un poco particular, protegiéndolo un poquito el entorno. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo conecto? Pues tirando cable, bueno, tirando cable desde el sensor hasta el transmisor obviamente en un lugar más alejado. Entonces ahí estamos hablando de transmisores remotos, están ubicados un poco lejos. Entonces la señaléctica es así. Eso significa el sensor tiene un transmisor, indicador remoto. Ahora, eso de remoto puede ser porque están conectados o puede ser, o sea, la conexión o la unión, la transmisión de la señal puede ser vía cable o también podría ser de otra manera, ¿no? Tal vez, no sé, pues, Wi-Fi. Junto con la identificación del sensor, el transmisor, también se colocan números. Y esos números sirven para identificar los lazos de control. Por ejemplo, así. Aquí tenemos un sensor acoplado a un transmisor. Y fíjese que el sensor y el transmisor, bueno, el que está a la izquierda, tienen el mismo número, 201. Este número es el código que se le da al lazo de control. Un lazo de control está formado por el sensor, el controlador, el elemento final de control. Pero entre el sensor y el controlador pueden haber más elementos, como el transmisor, el transductor, pueden haber varios elementos. Igual, entre el controlador y la válvula, o el elemento final, pueden haber varios elementos. Entonces, todos los elementos que son parte de un solo lazo de control tienen el mismo número y el número representa el lazo de control. Bueno, los lazos de control son cerrados, ¿no? Pero yo podría tener solamente un lazo abierto, es decir, no es un lazo de control propiamente, solamente es un sensor que está midiendo nada más, no está conectado a ningún controlador. No importa, es un lazo pero abierto. Igual, es de un solo número. En este caso, 201. Quiere decir que el sensor y el transmisor pertenecen a un mismo lazo de control. Vamos a suponer, acá está el sensor,
que mide pH, el transmisor. Esto va conectado a un controlador, ¿no? Y a un elemento ya. ¿Qué pasaría si vamos a suponer que este controlador tiene dos sensores, no solo uno? Dos, es decir, mi lazo de control requiere de dos sensores, no requiere de uno, requiere de dos. Me va a dar ese lazo, ¿no? Hay, por supuesto que hay lazos de control que requieren dos sensores. Y si los dos sensores fueran de pH, entonces voy a tener dos símbolos AE201. No, en ese caso se le coloca una letra minúscula, es decir, A y B. Bueno, y si hubiera tres, bueno, ya es más difícil que haya tres. Puede haber, pero más difícil que haya tres. Hay sistemas de control que requieren dos, tres, cuatro sensores, ¿ya? Pero no es lo usual, digamos.